Radio Apóstol USA presenta su programa. Católico, defiende tu fe con un mensaje de la palabra de Dios que lo fortalecerá en la fe. Con Alejandro Refugio desde Nueva York. Les deseamos buena sintonía. Los testigos y mormones, la nueva era y los pentecostales. Estos grupos cada día crecen a base de mentiras y la gente les cree. Muy buenas noches, estimados hermanos, estimados, bienvenidos sean a todos a este su programa Católico Defiende tu Fe. Soy Alejandro Refugio de los Misioneros Apóstoles de la Palabra. Estamos transmitiendo desde Nueva York, así que pues un saludo para todos los que nos sintonizan a través de Radio Apóstol USA y a través de Radio Apóstol Puebla, México. Un saludo especial para todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de estas dos emisoras. Bien, pues hoy vamos a compartir un tema muy importante, muy indispensable para nosotros los cristianos. Pero antes vamos a hacer una breve oración. Vamos a invocar al Espíritu Santo para que nos dé la capacidad y la fuerza necesaria para seguir en este camino de la salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a tus fieles la verdad. Concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues estimados hermanos, bienvenidos una vez más a este su programa Católico Defiende tu Fe, que transmitimos todos los días lunes y jueves a las 8 de la noche, hora costa este de los Estados Unidos, y 7 p.m., 7 de la noche, hora centro de Estados Unidos. Y pues saludamos de nuevo a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan a través de Radio Apóstol USA y Radio Apóstol Puebla, México. En las dos emisoras se están transmitiendo a través de Facebook también, en las páginas oficiales de las dos emisoras, en Radio Apóstol USA, en Facebook, y también Radio Apóstol Puebla, México también se está transmitiendo vía Facebook también, así que nos pueden seguir por ahí también. Y bueno, entonces vamos a iniciar pues con el tema que hoy traemos para compartir con todos ustedes. Es acerca de el bautismo en la Biblia. Esto es importante que nosotros los católicos conozcamos sobre el bautismo en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia sobre el bautismo? ¿Para qué sirve el bautismo? ¿Para quién es? ¿Quién puede recibir el bautismo y quién no puede recibir el bautismo? Primero vamos a iniciar pues, ¿para qué sirve el bautismo? Esto es lo primero que debemos de saber, ¿para qué sirve? Porque hoy en día hay muchos hermanos que no son católicos que dicen que el bautismo sirve para perdonar los pecados, nada más. Por eso ellos dicen que los niños no pueden ser bautizados porque no tienen pecado. Y además no creen, el bautismo solamente pueden recibir los que creen. Marcos 16:16 dice, el que crea y se bautice se salvará. Bien, entonces, los niños no pueden ser bautizados porque no creen. Entonces, esto es lo que pues ellos enseñan, ¿no? Esta es la doctrina, la creencia de ellos. El bautismo sirve solamente para perdonar los pecados. Y según ellos, no todos pueden recibir el bautismo. Solamente, ¿quiénes pueden recibir entonces? Los que creen. Y los que no creen,
nada. No pueden recibir. Los niños no pueden recibir. ¿Por qué? Porque no tienen uso de razón. Bien, pero vamos a ver qué dice realmente la Biblia. Esto es lo que nos interesa a nosotros. Lo que nos interesa a nosotros es saber qué enseña, qué dice realmente la Biblia, la palabra de Dios. No lo que dice un pastor, no lo que dice aquella persona, sino lo que dice la palabra de Dios. Esto es lo que queremos saber. Esto es lo que nos interesa. Esto es lo que importa. Entonces, si vamos nosotros a la palabra de Dios, encontramos que el bautismo nos da la salvación. Nos da la salvación porque nos perdona, somos perdonados de nuestros pecados. Eso nos dice la palabra de Dios. En la Biblia encontramos cómo todo ser humano tiene pecado, es pecador. De hecho, hasta los niños son pecadores. Tienen pecado los niños también al nacer. Este pecado se llama pecado original, que viene desde Adán y Eva, que cometieron nuestros primeros padres. Adán y Eva, Salmo 51, versículo 7. Si usted quiere leer este versículo, este texto en una Biblia Reina Valera, tiene que buscar en el versículo 5, ahí donde está. Entonces, este pecado viene desde el origen, desde Adán y Eva. Salmo 51, 7 dice: tú ves que malo soy de nacimiento, pecador desde el seno de mi madre. Entonces, en este texto encontramos cómo es que los niños son pecadores. Son pecadores, entonces por eso necesitan también el bautismo. ¿Y de dónde viene este pecado si los niños aún no han hecho nada malo? San Pablo nos da la respuesta en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 19. Nos dice así: un solo hombre pecó y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Bien, entonces aquí vemos, San Pablo nos dice de dónde viene este pecado. El pecado viene desde Adán y Eva, el pecado original. Entonces, por eso, pues es necesario el bautismo. Y además, la Biblia no dice que se pueden bautizar solamente los adultos. No se encuentra en ninguna parte de la Biblia, en ningún capítulo ni versículo que diga que el bautismo solamente para los adultos. Eso no está en la Biblia. Al contrario, la Biblia habla de una manera así general, ¿no? General, niños, adultos y familias enteras. O sea que el bautismo entonces es para todos. Es para todos, no solamente para los adultos. Eso no está en la Biblia. La salvación es para todos, para toda la humanidad. En San Juan capítulo 3, versículo 5, encontramos la necesidad e importancia del bautismo. Dice así, Juan 3, 5. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. San Juan nos dice que es necesario recibir el bautismo para entrar al reino de Dios, es decir, para ser salvos. Es importante, indispensable el bautismo para ser salvos. Entonces, aquellas personas que le niegan a los hijos el bautismo, ¿qué va a pasar con ellos? Si no están bautizados, por lo tanto no pueden entrar al reino de Dios. Entonces dice que es necesario el bautismo para entrar en el reino de Dios. Y los primeros cristianos, los apóstoles, ellos entendieron todo esto. Por eso encontramos en la misma Biblia cómo es que en aquellos tiempos, en los tiempos de los apóstoles, ellos bautizaban a familias enteras, completas, todas las familias que se convertían, que aceptaban, no solamente los adultos, sino toda la familia. En Hechos capítulo 16, versículo 31, nos dice, ¿por qué todos eran bautizados, familias enteras? Dice así, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Bien, en este texto encontramos, ¿no?, por qué todas las familias son bautizados.
se bautizan todas las familias. Dice, ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Es decir, basta con la fe del padre de familia para que todos reciban el bautismo. Basta con eso. Y hay que entender algo. Por familia se entiende no como hoy en día entendemos nosotros. Hoy nosotros entendemos que las familias son los papás y los hijos y nada más. Entonces ya muchas familias, muchas parejas no tienen hijos, ya 2 con eso. Y entonces podemos decir que hoy en día las familias ya todos son grandes, no hay niños ya. Pero en los tiempos de la Biblia, allá es diferente. Por familia se entiende los papás, los hijos, los servidores y los esclavos. Estos eran la familia. Estos son los que formaban la familia en aquellos tiempos, en tiempos de la Biblia. Y cada uno de estos, los hijos, pues tenían sus propios hijos. Los servidores también tenían sus propios servidores. Los esclavos también tenían sus hijos. Entonces, y así vemos, o sea, una familia grande. Y todo esto lo encontramos en Génesis capítulo 17, versículo 23 al 27. Encontramos todo esto. Estos son los que forman la familia en tiempos de la Biblia. Entonces bastaba con la fe del padre de familia para que todos recibieran el bautismo. Y esto lo encontramos en muchas partes de la Biblia. Hechos capítulo 10, versículo 47. Primera de Corintios 1, 16. Encontramos todo esto. Entonces, basta con la fe del padre de familia. Hoy en día es similar. Cuando un católico, una pareja católica van a bautizar a su hijo, lo primero que el padre les pregunta es ¿qué quieren para su hijo? ¿Qué le piden a la iglesia para su hijo? Y los papás contestan el bautismo. El bautismo está. Entonces, por la fe de los papás, los hijos son bautizados, así como en la Biblia. Por la fe del padre de familia, toda la familia se aseguraba el bautismo. Entonces era para todos y es para todos el bautismo. En ninguna parte de la Biblia vamos a encontrar que diga que el bautismo es solo para adultos. Los hermanos separados tanto que predican esta doctrina que el bautismo de adultos nada más, y si les pedimos que nos muestren con la Biblia, no pueden demostrar, porque no existe esa doctrina en la Biblia. Ellos se han inventado esa doctrina, pero esa doctrina no es bíblica. El bautismo solo para adultos, eso no está en la Biblia. El bautismo según la Biblia es para todos. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahí está, es para todos. El nuevo nacimiento es para todos. Porque la salvación es para todos. ¿Y cómo conseguimos la salvación? A través del bautismo. El bautismo salva. Entonces, aquí es todo lo contrario lo que predican las sectas de hoy en día, que basta la fe. Yo tengo fe en Cristo, soy salvo. ¿Dónde está eso en la Biblia? La Biblia dice que es a través del bautismo que somos salvos. Si tú crees en Cristo, tienes que bautizarte, no solo tú, sino toda tu familia, como los apóstoles, como la iglesia primitiva. Entonces, en Hechos capítulo 16, versículo 15, dice, Lidia recibió el bautismo junto con los de su familia. O sea que esta mujer tenía su familia, son bautizados ella con toda su familia. También Hechos 16:33 dice, el carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia, aquella hora de la noche. Bien, entonces vemos cómo el carcelero fue bautizado y también su familia. Entonces bastó con la fe del carcelero para que toda la familia recibieran el bautismo. Entonces es todo lo contrario a lo que hoy en día hemos escuchado. Y aquí está, aquí encontramos todo esto, ¿no? O sea, no basta decir
está en la Biblia no está eso, lo que dicen las sectas. No está lo que dicen las sectas sobre el bautismo. Entonces ellos predican un bautismo a medias. No, hay que predicar todo lo que dice la Biblia sobre el bautismo. La Biblia dice que el bautismo tiene que ser para todos el bautismo, para niños, jóvenes, adultos, familias enteras. Por ejemplo, Salmo 51:7, los niños nacen con pecados, pecado original. Romanos 5:19, un solo hombre que pecó, que es Adán, y todos los hombres fueron constituidos pecadores. Y el bautismo es necesario. Juan 3:5. El que no renace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hechos 16:31 dice que basta la fe del padre de familia para que todos reciban el bautismo, para que la familia, los hijos reciban el bautismo. Dice así: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Ahí está. Entonces, pues encontramos en la palabra de Dios abundantes citas bíblicas donde nos hablan pues de este tema, ¿no? Que el bautismo es para todos. Hechos 16:31, familias enteras son bautizadas. Hechos 16:33, ahí encontramos también, ¿no? Y luego también el bautismo nos da el Espíritu Santo. Nos da el Espíritu Santo. Y además, aparte de que borra el pecado original, si es un niño y si es un adulto, todos los pecados, el original y los actuales, pues aparte de eso nos da también el Espíritu Santo. Entonces, como podemos ver, el bautismo no solamente sirve para borrar los pecados. De lo contrario, Jesucristo no hubiera sido bautizado. No se hubiera bautizado. A ver, ¿por qué fue bautizado? ¿Acaso era pecador? Si según las sectas el bautismo sirve para borrar el pecado o los pecados, ¿por qué Jesucristo entonces fue bautizado? ¿Acaso tenía pecados también? Ahí está. Entonces, el bautismo no sirve solamente para borrar los pecados, sino que también el bautismo nos da el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en todas las Biblias. Dice lo mismo. San Marcos capítulo 1, versículo 8. San Marcos capítulo 1, versículo 8 dice: pues yo no hago más que bautizar con agua, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Bien, aquí está. Entonces encontramos cómo es que Juan el Bautista dice: pues mi bautismo es solo en agua, pero Él dice los va a bautizar con el Espíritu Santo. Otros textos paralelos dice: Él los bautizará con fuego. Con fuego. Él los bautizará con fuego, con Espíritu Santo y fuego. Entonces, este es el verdadero bautismo. Es en el Espíritu Santo. En el bautismo, los cristianos, los hijos de los cristianos, reciben el Espíritu Santo. Reciben el Espíritu Santo. Marcos 1:10. Luego, al salir del agua, Jesús tuvo esta visión: los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo bajaba sobre él como paloma. Bien, entonces, aquí vemos que Jesucristo pues está instituyendo el bautismo verdadero, el bautismo cristiano. Este es el bautismo que nosotros recibimos, los cristianos. Entonces, hoy en día hay muchos hermanos que andan por ahí también predicando, que dicen que el bautismo verdadero es en el río, como Juan el Bautista. O sea que ellos son seguidores del Bautista, no son cristianos. No son cristianos entonces, porque siguen el ejemplo de Juan el Bautista. Y ese bautismo no era bautismo verdadero, no es el bautismo que Jesucristo viene a instituir. El bautismo para los cristianos, para la iglesia de Jesucristo, es precisamente el bautismo que Jesucristo instituyó cuando fue bautizado.
Recibimos el Espíritu Santo en el bautismo. Y esto vemos en Marcos 1:10. Dice que Jesucristo, cuando fue bautizado, dice, al salir del agua, Jesús tuvo esta visión. Los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo bajaba sobre él como paloma. Ahí está, cuando salió del agua, recibe el Espíritu Santo. Recibe el Espíritu Santo. Esto pasa con nosotros. Cuando uno es bautizado, recibe el Espíritu Santo. O sea que el agua, el fuego, la paloma son símbolos del Espíritu Santo. Símbolos del Espíritu Santo, nada más. No vayan a pensar que el Espíritu Santo es una paloma. No, no es una paloma. Son símbolos nada más del Espíritu Santo. Símbolos, una paloma, el agua, el fuego. Símbolos, sí, que simboliza pues el Espíritu Santo que viene a salvarnos. Viene a purificarnos, a darnos paz. Paz a los cristianos. Una renovación por dentro, profunda, sobre el cristiano. Nos renueva. Es como una recreación de nuevo, ¿no? Entonces, es a través del bautismo. A través del bautismo. Y además, el bautismo sirve también para otra cosa también. No solamente perdona los pecados, da el Espíritu Santo, sino que el bautismo también nos incorpora a la iglesia, a una comunidad de bautizados, a una sociedad nueva en Cristo, a una iglesia, la iglesia de Cristo, a una comunidad de salvados. Porque eso dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, versículo 47, dice que Jesucristo cada día iba agregando a la iglesia los que iban a ser salvos. Ahí está. Entonces, pero es a través del bautismo. Y encontramos aquí también en Hechos capítulo 10, versículo 47 al 48. Dice, entonces Pedro tomó la palabra y dijo, ¿quién podría negar el agua del bautismo a quienes han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Y mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Bien, aquí vemos entonces la iglesia se abre al mundo pagano. Se abre al mundo pagano porque esta gente son paganos. Son paganos, esta familia. Ellos fueron incorporados a la iglesia a través del bautismo. Porque al principio los apóstoles empezaron a predicarles solamente a los judíos. Pero una vez que Pedro es enviado a los gentiles, entonces la iglesia se abre a los gentiles, a los paganos, pero es a través del bautismo. Entonces los bautiza y ya se incorporan a una comunidad de bautizados. Ya la iglesia, los miembros forman cristianos de origen judíos y cristianos de origen paganos. Poco a poco se van entonces también integrando los paganos a la iglesia de Cristo a través del bautismo. Entonces todos eran bautizados. En esta familia todos fueron bautizados. Cornelio con su familia. Entonces aquí está, ¿no? Ellos reciben el Espíritu Santo, reciben el bautismo también. Mediante el bautismo entonces entraron a formar parte de la iglesia de Cristo. Este texto también está en la Biblia que tienen los hermanos separados. Entonces está ahí, o sea, en la Biblia de ellos. No es algo que digamos que no está ahí. Sí está ahí. Sí está ahí, dice casi lo mismo. Sí, pues es la Biblia donde habla de esto, de este tema, el bautismo, que el bautismo nos incorpora a una comunidad de creyentes, de bautizados. Entonces,
cuando dice alguien, no, pero es que los niños no tienen pecado, los niños no tienen fe, los niños son de Jesús, ellos no tienen pecado. Además, Marcos capítulo 10, versículo 14 dice, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí está. Entonces los niños no tienen pecado, porque son de Jesús. Bueno, claro, es verdad, eso dice la Biblia, sí. Dice la Biblia, dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Pero ahí no dice que los niños no tienen pecado. No. Además, ¿cómo nosotros podemos llevar a los niños a Jesucristo? ¿Mediante qué cosa? Enseñarle la palabra de Dios. Los niños no leen, no pueden entender todavía. Entonces, ¿cómo? ¿Mediante qué podemos llevar? ¿Cómo podemos llevar a los niños a Jesucristo? Pues mediante el bautismo. Mediante el bautismo llevamos los niños a Jesucristo. Entonces, ahí está. Por eso los apóstoles bautizaban familias enteras, porque querían que toda la familia, todos los que integran la familia, fueran a Jesucristo, recibieran a Jesucristo, la salvación, la vida eterna. Porque el bautismo salva, nos da la vida de Dios, porque borra todos nuestros pecados, nos da el Espíritu Santo, nos incorpora a la comunidad cristiana, bautizados. Entonces, este es un regalo muy grande. Este es un regalo que los protestantes le están negando a sus propios hijos. Lo mejor que puede darle de herencia a los hijos es la fe. Esta es la mejor herencia para los hijos. Entonces, y los protestantes no quieren que sus hijos vayan a Jesucristo. Esto es un problema. Entonces, pero la Biblia habla claro que el bautismo es para todos. Es para todos, no solamente para los adultos. Si yo le pregunto a un protestante, de hecho yo le he preguntado, yo tengo un amigo, bueno, varios amigos, y uno de ellos me llevo bien con uno de ellos, es pastor, y a veces cuando nos vemos, a veces no me cuestiona sobre la fe, sobre la Biblia, nos saludamos y todo, y listo, platicamos y ya. Pero a veces como que lo encuentro medio, no sé, arrebatado, y me empieza a cuestionar, ¿no?, sobre la fe católica, sobre la Biblia. Y bueno, yo pues solamente le hago una pregunta. Solo con una pregunta. Por ejemplo, el otro día me estaba preguntándome sobre el bautismo, que yo no entiendo por qué ustedes los católicos bautizan a los niños, si en la Biblia no existe pruebas bíblicas donde los apóstoles o Jesucristo haya dado la orden de bautizar a los niños. Allá dice que tiene que ser de grandes, porque Jesucristo fue bautizado de grande. Entonces yo solamente le pregunté, ¿y me podrías mostrar con la Biblia dónde está en la Biblia, en qué libro, en qué capítulo, en qué versículo, y dónde dice Jesucristo que el bautismo es solamente para los adultos? Claro, dice, ahí está, Jesucristo fue bautizado. Le digo, un momento, yo te dije, ¿dónde dice la Biblia? No donde dice que Jesucristo fue bautizado de adulto. No, la pregunta es, ¿dónde dice la Biblia que Jesucristo dijo que el bautismo solo tiene que ser para los adultos? Bueno, estimados hermanos, vamos a ir a una pausa musical y enseguida regresamos, y mientras pues pedimos a los hermanos que nos están escuchando a ver si nos pueden mandar un texto y decirnos desde dónde nos están sintonizando para mandarles un saludo desde Nueva York. Y entonces vamos a una pausa musical y enseguida regresamos.
Bien, pues ya estamos de regreso en su programa Católico Defiende tu Fe. Soy Alejandro Refugio de los Misioneros Apóstoles de la Palabra y estamos transmitiendo desde Nueva York, compartiendo el tema sobre el bautismo en la Biblia. Bien, entonces vamos a continuar con el tema, pero antes vamos a leer algunos mensajitos que tenemos por acá de unos hermanos y hermanas que nos mandaron. Tenemos aquí el hermano Lucio Mejía. Saludos, hermano. Luis López también dice: buenas tardes, hermano, Dios te bendiga. Saludos. Gracias, hermano, igualmente. Saludos y bendiciones para usted. Saludos. También Miguel Salgado dice: hola, por favor repitan los textos. Bueno, sí, podemos repetir, claro. Leímos varios textos, por ejemplo, Salmo 51:7, Romanos 5:19, Juan 3:5, también Hechos 16:31 y Hechos 16:33 y Hechos 16:15. También Marcos 1:8, Marcos 1:10 y también leímos el texto de Hechos 10:47 al 48. Bien, entonces ahí está, hermano. También tenemos por aquí el Rinconcito Oaxaca. Dice: hola, hola Rinconcito Oaxaca, bendiciones. Saludos también José Catarino Malacara Flores. Dice: saludos desde Aguascalientes, México. Gracias, hermano, igualmente. Saludos, bendiciones también para usted allá en México, lindo y querido. Tenemos también por acá la hermana Margarita Jiménez Concepción. Dice: saludos, hermano Alejandro. Bien, dice, bien, nos escucha desde Cancún, México. Excelente tema, dice. Bueno, pues gracias, hermana Margarita. Gracias, bendiciones también para ti, para toda tu familia. También tenemos, bueno, aquí el hermano José Catarino dice: en el Antiguo Testamento era por medio de la circuncisión para entrar al pueblo judío. Ahora es por medio del bautismo para ser hijos de Dios. Así es, hermano. En el Antiguo Testamento, pues sí, era la puerta para entrar a formar parte, para ser parte del antiguo pueblo de Dios, que es Israel. Los judíos, sí, tenían que ser circuncidados, ¿verdad? Tenían que ser circuncidados para que así pudieran ser parte o pertenecieran al grupo ya al antiguo pueblo de Dios, con derechos y deberes a través de la circuncisión. Y luego San Pablo dice que la circuncisión fue reemplazado por el bautismo. Hoy en día, allá en Colosenses 2, me parece, 2:10 y siguientes, por ahí está, donde dice que fue reemplazado el bautismo, perdón, la circuncisión por el bautismo. Es decir, el bautismo cristiano, el bautismo verdadero. Este es el bautismo que nosotros pues, recibimos los cristianos, ¿no? Pero hoy en día nos dicen que el bautismo que la Iglesia Católica administra no sirve, no es válido, porque bautiza a los niños. Y eso no es válido, dicen. Y además no los bautizan en el río como Jesucristo. Pues fíjense, estos son pretextos que sacan los hermanos separados. Si nosotros les pedimos que nos den pruebas bíblicas, no pueden demostrarlos, porque no existe en la Biblia. Esas son enseñanzas inventadas por ellos. Eso de que tiene que ser de grandes, eso no está en la Biblia. Tiene que ser en el río, tampoco está en la Biblia. El hecho de que Jesucristo haya sido bautizado de grande y en un río, no significa que nosotros los cristianos tenemos que hacer lo que Jesucristo hizo. Nosotros los cristianos no estamos obligados de hacer todo lo que hizo Jesucristo, sino lo que Él mandó. Eso es lo que tenemos que hacer, lo que Jesucristo mandó, no lo que Él hizo. Entonces, no hay que ser igualados y además no podemos hacer lo que hizo Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo a ver después del bautismo? ¿Qué hacen hoy en día las sectas cuando se bautizan ellos? Jesucristo, por ejemplo. Vamos a examinar un poco así brevemente qué hizo Jesucristo después del bautismo.
Jesucristo recibe el bautismo en el río Jordán por Juan el Bautista. Hoy en día ya no existe Juan el Bautista. Y para que uno vaya hasta el río Jordán está lejos. Entonces los hermanos separados no siguen el ejemplo de Jesucristo. No se bautizan en el río Jordán ni por Juan el Bautista. Número 2. Después del bautismo, ¿dónde fue Jesucristo? ¿Dónde fue Jesucristo? Jesucristo después del bautismo fue al desierto a ayunar 40 días y 40 noches. A ayunar y orar. Oración y ayuno. Allá en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Acaso los hermanos separados después del bautismo también van al desierto a ayunar 40 días y 40 noches? Claro que no. No lo hacen. Entonces, no hacen lo que ellos dicen que hacen. Entonces, pues son cosas que ellos inventaron, ¿no? Parece como que tiene lógica, pero no son más que satisfacer su propio orgullo. No está en la Biblia lo que ellos enseñan. Y luego Jesucristo, número 3, Jesucristo, ¿a los cuántos años murió? A los 33. Ahí está. A los 33. Antes de eso, Jesucristo fue bautizado a los 30 años. ¿Y ellos se bautizan a los 30? No, ahí está. Y luego, ¿dónde fue? ¿A qué edad muere? A los 33 años. ¿Y ellos mueren a los 33 años? Jesucristo murió en una cruz, crucificado. ¿Y ellos mueren crucificados? Mire, y además, todo lo que dicen las sectas sobre el bautismo son verdades a medias. Son verdades a medias. Por ejemplo, Jesucristo en vida, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo? Aparte de predicar, aparte de ser bautizado, de ir al desierto, ¿qué otra cosa hizo? Resucitó a los muertos Jesucristo. Resucitó a los muertos. Como las sectas van haciendo todo lo que hizo Jesucristo, pues entonces que resuciten también a los muertos, ¿no? Jesucristo convirtió el agua en vino. Que ellos conviertan el agua en vino también, porque van haciendo todo lo que hizo Jesucristo. O sea, entonces son cuentos que a veces como que nos quieren tomar el pelo, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque podemos quedarnos calvos. Es peligroso. Y más acá en este país, ¿no? Que ya pronto viene el invierno, la nieve. Así que, pues entonces, a estudiar para que no nos tomen el pelo. En la Biblia no se encuentra eso, lo que dicen las sectas. El bautismo en el río es puro cuento de ellos. Jesucristo nunca dijo vayan y bauticen en el río. Jesucristo dijo vayan y hagan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No dijo cómo, sino dijo bautícenlos. ¿Cómo o dónde? Bautícenlos, dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y de hecho eso fue lo que hicieron los apóstoles. Bautizaron, por ejemplo, el día de Pentecostés. ¿Dónde bautizaron las 3,000 personas? Las 3,000 personas que se convirtieron el día de Pentecostés. ¿Dónde fueron bautizados? ¿Acaso en Jerusalén hay río? No. Sin embargo, fueron bautizados 3,000 personas, los mismos apóstoles. ¿Cómo fueron bautizados si allá adentro no hay un río? Mas sin embargo dice que fueron bautizados en el Espíritu Santo. Esta es la doctrina verdadera. Esta es la doctrina verdadera, el bautismo verdadero. El bautismo en el Espíritu Santo, no en el río. Pero dicen ellos es que ustedes no saben qué significa bautismo. Bautismo significa sumergirse. Jesucristo, a ver, ¿cómo fue bautizado? Jesucristo se sumergió en el agua. Así también nosotros tenemos que sumergirnos en el agua. Es verdad, sí. Es verdad que Jesucristo fue bautizado en el río y que bautismo significa sumergirse. Pero no significa sumergirse en el agua, sino
en el Espíritu Santo, quedarse empapados, llenos del Espíritu Santo, no de agua. Los apóstoles no quedaron llenos de agua el día de Pentecostés. Las 3,000 personas tampoco quedaron llenos de agua, sino del Espíritu Santo. Cornelio y su familia, el carcelero, todos ellos quedaron llenos del Espíritu Santo, no de agua. Entonces, el verdadero bautismo es en el Espíritu Santo. Aquí están los ejemplos, ¿no? Yo los bautizo con agua, dice Juan el Bautista, pero Él los bautizará en el Espíritu Santo. Marcos 1:8. ¿Cuál es el bautismo verdadero? ¿El de Juan o el de Jesucristo? Claro, el de Jesucristo, porque nosotros somos cristianos. Si fuéramos judíos, entonces practicaríamos la circuncisión, los hombres. Y ahora nosotros la circuncisión ya no, es solo para los judíos en el Antiguo Testamento y hoy para ellos también. Pero nosotros no somos judíos, somos cristianos. Quizás jodidos, sí, pero somos cristianos nosotros. Marcos 1:10 dice, al salir del agua Jesús tuvo esta visión. Los cielos se rasgaban y el Espíritu Santo bajaba sobre él como paloma. Aquí está. Entonces decíamos que la paloma, el agua o el fuego son símbolos del Espíritu Santo. Sí, los mismos apóstoles, ellos fueron bautizados el día de Pentecostés, como les decía, allá en el cenáculo, sin la presencia de un río. El Espíritu Santo fue simbolizado por el fuego cuando bajó sobre ellos, ¿no? Ahí está, el Espíritu Santo. Aquí lo importante es recibir el Espíritu Santo. Esto es lo más importante. Entonces, todo lo demás son pretextos que los hermanos separados han inventado para engañar al pueblo católico. Al católico que no le gusta prepararse, estudiar. Entonces, ya es hora de que nosotros nos preparemos, conozcamos más la Biblia, la palabra de Dios, y así pues no nos van a engañar a estos hermanos que pues están por ahí buscando por aquí, por allá, al católico impreparado, que no le gusta estudiar, que no le gusta formarse. Entonces, y la fórmula correcta para bautizar, para administrar el bautismo, la Iglesia de Jesucristo, la católica, ha usado la fórmula de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero las sectas, hoy en día, algunas sectas han inventado otra fórmula para bautizar, para administrar el bautismo. Ellos dicen que el bautismo tiene que ser, o la fórmula tiene que ser, lo que dice Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo. Yo te bautizo en el nombre de Jesucristo. En realidad eso no es fórmula. No es la fórmula para administrar el bautismo. ¿Por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque en la Biblia encontramos dos textos que dice así, en el nombre de Jesucristo, y dos textos más en el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿cuál sería la fórmula? ¿En el nombre de Jesucristo o en el nombre del Señor Jesús? En realidad, ninguna de las dos fórmulas que aparecen acá, o sea, no son fórmulas del bautismo, para administrar el bautismo. La fórmula correcta fue dada por Jesucristo. Mateo 28:19, cuando dice, vayan y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la fórmula correcta para administrar el bautismo verdadero. Entonces, todo lo demás, eso no es la fórmula correcta que Jesucristo enseñó, les dio a los apóstoles. Pero entonces, ¿qué significa que los apóstoles bautizaron en el nombre de Jesucristo? Bueno, el bautismo cristiano es el bautismo de Jesucristo, donde Jesucristo es el centro de la vida del cristiano. Entonces, Él es el Salvador, el que nos salva. Por eso dice, en el nombre de Jesucristo. Es decir, Jesucristo dio digamos, autoridad de bautizar. A través del bautismo salva, se convierte en Salvador para el bautizado, ¿no? Entonces no son fórmulas.
Bien. Y bueno, hay mucho que decir. Ya por ahí un hermano decía sobre la circuncisión, ¿no? Y sí, es así de por sí. La circuncisión en el Antiguo Testamento era a los 8 días. Era a los 8 días. No tenía que pasar 8 días. Tenía que ser cabal a los 8 días la circuncisión. Y hoy en día pasa 1 año, pasa 2 años y el católico no bautiza a su hijo. ¿Qué pasa con nosotros, no? Un problema. Por falta de formación, de conocimiento. Entonces por eso pasa 1 mes, pasa 2 meses, pasa 1 año, pasa 2 años, 5 años, a veces se bautiza hasta los 26, 27 años. Y entonces, ¿dónde están los papás cristianos que se comprometieron a educar a sus hijos cristianamente? Aquí vemos cómo hemos mentido nosotros. Los papás han mentido, le han mentido a Dios. Bueno, y el bautismo de niños, pues eso viene, como decíamos, desde desde los apóstoles, tiene su origen, ¿no? Hay testimonios históricos donde dice que los niños son de por sí, que viene desde los apóstoles. Los apóstoles bautizaban a los niños, todo, desde un principio. Por ejemplo, San Ireneo, que vivió entre el año 140 a 205, nos dice así, en su libro Contra los herejes, libro 2, capítulo 22, dice así, Jesucristo vino a salvar a todos los que por su medio nacen de nuevo para Dios. Infantes, niños, adolescentes, jóvenes y viejos. En su libro, San Ireneo, en su libro Contra los herejes, libro 2, capítulo 22. Y Orígenes también nos dice, él afirmaba que el bautismo de los niños fue instituido por los apóstoles. Entonces, estos son los padres de la iglesia primitiva. Concilio de Cartago tenemos del año 253, dice, ordenó que se bautizara a los recién nacidos lo antes posible. Esto es lo que dice la iglesia sobre el bautismo. Luego también encontramos un documento muy importante que tenemos, es la Didaché o enseñanza de los 12 apóstoles. Nos habla acerca de cómo administrar el bautismo. Dice así, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, en agua viva. Si no tienes agua viva, bautiza con otra agua. Si no puedes hacerlo con agua fría, hazlo con agua tibia. Derrama 3 veces agua sobre la cabeza, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, esto dice la Didaché o enseñanza de los 12 apóstoles, que es considerado como el primer catecismo que existió en la historia de la iglesia. El catecismo, el primer catecismo que existió, escrito y usado por los apóstoles. Bien, estimados hermanos, pues hemos llegado al final de este programa. Gracias por escucharnos, gracias por sintonizarnos, todos los hermanos, toda la audiencia de Radio Apóstol USA y toda la audiencia también de Radio Apóstol Puebla, México. Así que gracias por su sintonía. Saludos al hermano Oscar González del ministerio y vocalista del Ministerio de Música Deus Laudem. Y también al hermano David Gómez de Radio Apóstol USA. Saludos y muchas bendiciones para ustedes. Dios les bendiga siempre y nos escuchamos el jueves a la misma hora, mismo canal y a todo color. Bendiciones.